Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y seguidores fieles de este humilde canal. Qué alegría me da tenerlos de vuelta aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de nuestras series y actores favoritos. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que estoy segura va a hacer latir más rápido sus corazones, especialmente si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de esa pareja que ha conquistado el mundo con su química innegable en pantalla. Sí, están leyendo bien el título y prepárense porque vamos a hablar de algo gordo. El proyecto que estábamos esperando, ese que nos dejó con la boca abierta y con ganas de más, ya está tomando forma en Netflix. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad, o más bien a la confirmación, de ver nuevamente juntos a Ander Ercel y Kerem Bürsin en una nueva producción. Una bomba, lo sé. Así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, especulaciones y, por qué no, sueños que rodean esta esperada colaboración. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de información, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras charlas, análisis y, por supuesto, todas las novedades del mundo del entretenimiento que traemos para ustedes. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia es potente, lo sé. La imagen de Ander Ercel y Kerem Bürsin juntos, especialmente después del fenómeno que fue Senkalkapm, es algo que muchos de nosotros hemos anhelado. Y parece que ese anhelo está a punto de ser recompensado. Si bien aún no tenemos todos los detalles confirmados oficialmente por Netflix, la información que ha estado circulando en las redes sociales, en los medios especializados y a través de las filtraciones de fuentes cercanas a la producción, apunta a que este proyecto es más que una simple ilusión. Hablamos de un regreso que promete revolucionar la plataforma, trayendo consigo esa magia que también supieron crear en su anterior trabajo. Recordemos un poco la trayectoria de esta dupla. Ander Ercel, con su carisma natural y su capacidad para transmitir emociones complejas, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su interpretación de Eda YLDZ en Senkalkapm fue un torbellino de energía, humor y vulnerabilidad, y Kerem Bürsin, con su estilo desenfadado y su mirada intensa, dio vida a Serkan Bolat de una manera que conquistó a millones. La química entre ellos era palpable, esa chispa que hace que las historias de amor en pantalla se sientan reales, que te hagan suspirar, reír y hasta sufrir con los personajes. Se convirtió en un fenómeno global, y no es para menos. Ahora imaginen esa misma energía, esa misma complicidad, pero en un nuevo proyecto, en una nueva historia, y nada menos que en Netflix, una plataforma que les da el alcance mundial que merecen. Se habla de que este nuevo proyecto podría ser una película, una miniserie, o incluso una serie de larga duración, pero lo que sí parece estar claro es que no será una continuación directa de Senkalkapm, sino algo completamente nuevo. Esto, para mí, es aún más emocionante. Significa que tendremos la oportunidad de ver a Ande y Kerem explorar nuevos personajes, quizás roles más maduros, diferentes dinámicas, y quién sabe, tal vez hasta géneros distintos. La versatilidad es clave en el mundo de la actuación, y ver cómo se desenvuelven en un contexto renovado es una oportunidad fascinante para los fans. Las especulaciones sobre el tipo de historia varían, pero hay un hilo conductor. Se espera que mantenga ese toque romántico que tanto nos gusta de ellos, pero con giros inesperados, quizás tramas más profundas, o incluso un componente de drama o comedia más acentuado. Algunos rumores sugieren que podría ser una historia ambientada en el extranjero, explorando las complejidades de las relaciones interculturales, mientras que otros apuntan a un drama familiar con toques de intriga. Lo importante es que la expectativa está altísima, y esto se debe en gran parte a la calidad que tanto Ande como Kerem han demostrado individualmente y por supuesto en conjunto. Ander Ercel ha estado explorando proyectos más audaces y con temáticas sociales en los últimos tiempos, lo que podría indicar una evolución en su carrera y por ende en el tipo de historias que estaría dispuesta a protagonizar. Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha mostrado una inclinación por roles con profundidad y complejidad, y su participación en producciones internacionales demuestra su ambición y su talento. La combinación de ambos trabajando bajo la producción y distribución de Netflix es una receta para el éxito asegurado. Lo que también hace este anuncio tan emocionante es la anticipación que ha generado. Desde que la noticia empezó a circular, las redes sociales se han inundado de comentarios, memes,
fanarts y teorías sobre cómo podría ser esta nueva colaboración. Los fans de todo el mundo están ansiosos por verlos brillar de nuevo. Y es que, seamos honestos, la forma en que interactuaban en pantalla, esa manera de mirarse, de complementarse, de crear esa tensión romántica que mantenía a todos al borde del asiento, es algo que pocos actores logran replicar. No se trata solo de ser guapos, se trata de tener esa conexión magnética que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón de la audiencia. Además de la posible nueva serie o película, también es importante destacar el impacto que esta noticia tiene en el panorama del entretenimiento turco y su proyección internacional. Que actores turcos de esta talla sean elegidos para producciones de plataformas globales como Netflix habla del creciente interés en las historias y el talento de Turquía. Es un paso gigante para la industria, y para nosotros, los espectadores, significa tener acceso a producciones de alta calidad con actores que amamos. Ahora sé que muchos de ustedes estarán preguntándose por las fechas de estreno, por el título oficial de la producción, por los demás miembros del elenco, y créanme, yo también estoy ansiosa por saber todo eso. Sin embargo, en este momento la información oficial es escasa, y lo que tenemos son indicios, rumores y la esperanza de que todo se concrete. Pero la solidez de estas filtraciones y la emoción que ha generado la noticia me hacen ser muy optimista. La propia Netflix, aunque no ha emitido un comunicado oficial contundente, ha dado señales de que algo se está cocinando. A veces en el mundo del entretenimiento, estas filtraciones controladas son parte de la estrategia para generar expectación. Lo que sí podemos asegurar es que la calidad de la producción estará a la altura de las expectativas. Netflix no suele escatimar en recursos cuando se trata de atraer talento de este calibre y de producir contenido que pueda competir a nivel mundial. Podemos esperar una cinematografía espectacular, una dirección cuidada al detalle, y por supuesto, guiones que estén a la altura de la promesa de esta dupla. Mientras esperamos confirmaciones más sólidas, les propongo que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver a Hande y Kerem protagonizar? ¿Prefieren una comedia romántica desenfadada, un drama con tintes de misterio, algo más al estilo de una aventura épica? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta leer sus ideas y, quién sabe, tal vez hasta influir en lo que venga. Personalmente me encantaría verlos en un registro un poco más oscuro, explorando las facetas más complejas de la vida, pero sin perder esa chispa que los caracteriza. La expectativa es altísima, y eso puede ser algo bueno, pero también puede generar presión. Sin embargo, confío en el talento de Hande y Kerem para superar cualquier reto y ofrecer una actuación que nos vuelva a cautivar. Su conexión en pantalla es algo especial, una de esas cosas que no se fabrican, se sienten. Y cuando esa conexión se une a un proyecto bien ejecutado en una plataforma global, el resultado solo puede ser algo extraordinario. En este punto es importante recordar la magnitud del fenómeno de Senkalkam. No fue solo una serie, fue un evento cultural. Rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un éxito rotundo en muchísimos países. La fanaticada que cultivaron Hande y Kerem gracias a esa serie es inmensa y muy leal. Y esa lealtad es precisamente lo que impulsa la emoción y la expectativa en torno a este nuevo proyecto. Sé que muchos de ustedes estarán rastreando cada noticia, cada publicación en redes sociales, cada declaración que pueda dar alguna pista. Y es normal, es la emoción de estar a punto de vivir algo que esperábamos con tanta ilusión. La posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo en Netflix es, sin duda, uno de los anuncios más esperados en el mundo del entretenimiento este año. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado conversando. Hemos hablado de la increíble noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar uniendo fuerzas nuevamente para un proyecto en Netflix, algo que tiene a todos los fans emocionados. Hemos recordado la química innegable que demostraron en Senkalkam, y cómo esa experiencia nos dejó con ganas de más. Hemos especulado sobre el tipo de historia que podrían protagonizar y el impacto que esto tendrá en la industria. Y sobre todo hemos compartido la ilusión y la anticipación que rodean esta esperada colaboración. En resumen, mis amigos, la llegada de Hande y Kerem juntos a Netflix es una noticia que promete mucho. Una promesa de entretenimiento de calidad, de actuaciones cautivadoras y, por qué no decirlo, de mucho romance y drama que nos atrapará desde el primer momento. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta charla tan emocionante. Su energía y su pasión por el entretenimiento son lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido.
Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más esperan de este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia creen que será? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo cariño y atención. Sus opiniones son valiosísimas para nosotros. Y para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas, análisis y noticias frescas del mundo del espectáculo, les invito a que le den un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado. Lo asterisco compartan con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se unirán a nuestra comunidad y serán los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces disfruten del buen entretenimiento. Chao, chao.